Edición 19 de nuestro despliegue de la colección Topps 92-93. Y hoy vienen curvas. Fijaos con quién comenzamos. Nada más y nada menos que Shawn Kemp, el grandísimo ala pivot en el top 3 de los grandes ala pivots de la época. Probablemente más ágil, más rápido, más espectacular que Malone y que Barkley, pero menos dotado en muchos otros apartados, para el tiro y para muchas otras habilidades. Si recordáis, formaba un dúo espectacular con Gary Payton, llegaron a una final de NBA frente a los Bulls y jugador con muchas peculiaridades en su vida pre-NBA, NBA y post-NBA. Ya sabéis que no pasó por la universidad, llegó muy joven a la NBA, creo que con 19 años. Destacó la primera vez que se dio a conocer fue en un concurso de mates y a partir de ahí empezó a despuntar en los Seattle Supersonics. Y ya sabéis, Shawn Kemp tiene un récord muy difícil de igualar, como es el de tener 7 hijos con 6 mujeres diferentes. Siempre me pregunté si la mujer con la que tuvo 2 hijos era la mujer de su vida. Sabéis también, me imagino, que actualmente se dedica a la venta de marihuana de manera legal, eso sí, de manera legal, tiene su propia tienda en la que vende productos relacionados con los cannabinoides. Y también supongo que sabréis que estuvo envuelto en un incidente recientemente en el cual, para defenderse de unos atracadores o algo así, cogió su pistola y se puso a dispararles. Todo eso lo podéis encontrar en internet y muy pronto haré un vídeo sobre Shawn Kemp, porque su vida, su trayectoria, su vida y milagros merecen uno y más de un vídeo. Fijaos en sus estadísticas. Primer año, lógicamente, de adaptación, era muy joven. 13 minutos por partido en un equipo muy formado, muy asentado, con una plantilla más o menos larga como eran los Seattle Supersonics, pero ya a partir de su segunda temporada empezó a destacar enormemente, empezó a tener, como nos comentan ahí, dobles, y el resto, ya sabéis, es historia. Y lo iremos viendo en muchos otros vídeos. También recordaréis que después de irse de Seattle, prácticamente su carrera se dio por terminada. Jugó en otros equipos, pero nunca hizo gran cosa en ninguna otra franquicia. Y tras nuestra superestrella con la que hemos iniciado hoy, seguimos con las curvas. ¡Atención! Mookie Blaylock en la segunda tarjeta. Vamos a ver la primera tarjeta que nos apareció de Mookie Blaylock. Jugador, ya sabéis, base defensivo, de los mejores bases defensivos tanto de su época como históricamente, podríamos decir. Y aquí tenéis la primera tarjeta que vimos de Mookie Blaylock. Lo tenemos aquí cuando había pasado a los Atlanta Hawks, donde probablemente tuvo sus mejores temporadas. Y os recomiendo que veáis el vídeo que lancé hace poco hablando de lo que pasó con Mookie Blaylock tras su retirada. Entró en una espiral de adicciones y terminó incluso en prisión. Si queréis saber más, os invito a que veáis el correspondiente vídeo. Vamos a ver la trasera. Y tras esos 3 años en los Nets, donde ya se había asentado como un base importante, llegaba una nueva etapa en los Atlanta Hawks. Vemos, los comentan ahí, base muy destacado en robos y en asistencias. Y también, como ya sabéis que era un base defensivo muy bueno, líder entre los bases en tapones y considerado un gran
reboteador. Una verdadera lástima cómo su vida se echó a perder y cómo destruyó la vida de otras personas. Ya os digo, os invito a ver el vídeo que tenemos en Retrobasket Spain y que ha tenido una gran acogida. Continuamos con nuestro tercero de 10 jugadores que vamos a tener hoy y tenemos a Malik Sealy, draft del 92. Si recordáis, este jugador aquí estaba en los Indiana Pacers, después se marchó a Minnesota y desgraciadamente falleció mientras era un jugador de baloncesto, si no recuerdo mal, en los Minnesota Timberwolves que os estaba mencionando. Vamos a ver las estadísticas que tenía Sealy en la universidad, jugador nacido en el Bronx, que ya eso te marcaba notablemente y veis que era una auténtica estrella universitaria. Veis que sus estadísticas en St. John's, una gran universidad, eran muy buenas. Y era el segundo máximo anotador en la historia de su universidad en aquel momento. Realmente interesante y jugador que tenemos en nuestro recuerdo, Malik Sealy. Continuamos y atención porque hoy no os podéis quejar, uno de los mejores despliegues en Retrobasket Spain. Charles Barkley. Aquí tenéis a Charles Barkley con su camiseta de los Phoenix Suns. Detrás vemos entre otros a Tom Chambers y a Thurl Bailey. Lo vemos culminando una bandeja. ¿Y qué decir? ¿Qué podemos decir de Charles Barkley? Vamos a hacer vídeos hablando del gordo Barkley, como lo bautizó Ramón Trecet. No sé si ya había más gente que lo llamara así, si en América también tendría algún apodo de Fat Man o algo así. Puede que sí. Aunque ya sabéis que de gordo tenía poco, aparte de su aspecto, y era una bestia. Jugador de 1,98 que jugaba de ala pivot, que era capaz de defender y de quitarle los rebotes a los grandes pivots de la época. Jugador que fue mejorando su lanzamiento de perímetro con los años. Ganador de un MVP. Ya sabéis que era tenía una relación amor-odio con los medios de comunicación. Jugador que también se metió en muchos líos, muchas peleas, tuvo alguna que otra denuncia, siempre tenía declaraciones fuera de tono. Y vamos a ver la trasera, que no tiene ninguna pega. Su temporada rookie no está mal con esos 14 puntos y a partir de ahí no se bajaba de los 20 puntos, cifras reboteadoras increíbles, acercándose en alguna temporada y quizás superando, habría que hacer la suma en alguna de ellas, a los 1000 rebotes, quedándose muy cerca. Líder en rebotes ofensivos, cosa también muy destacable, con esos 390 y 403 que vemos por ahí. Se perdía muy pocos partidos. Ya en temporadas posteriores empezó a tener algún que otro problema extra en la espalda, pero hasta este momento estaba bastante sano y un ídolo para muchos. Era un jugador que aquellos que no querían seguir la corriente de los que eran fans de Magic, Michael Jordan, etcétera, había mucha gente que tenía como ídolo a Charles Barkley. Está aquí un poquito desconchado, pero no pasa nada. La tarjeta, como veis, es preciosa. Continuamos, quinto jugador. Y ahora tenemos a Corey Williams. Draft del 92. Creo que no tuvo mucha trayectoria en los Bulls. No recuerdo gran cosa sobre él, tampoco en los libros de los que os he hablado en otros
en otros vídeos y demás relacionados con los Bulls. No recuerdo gran cosa sobre Corey Williams. Vemos la trasera. Sus registros en universidad no eran especialmente buenos. Destacaba más que nada por su rapidez. Sus cifras en asistencia no estaban mal. Tampoco eran para tirar cohetes, pero no estaban mal. Vemos que lo que más destacaba de él era lo defensivo. Y poco más que comentar de este Corey Williams. Continuamos y nos quedan 5 jugadores más. Tenemos a continuación a Stephen Howard. Stephen Howard. Detrás tenemos a los dos Malone contemplando la jugada, y creo que ya el partido estaba terminando. Estábamos en los minutos de la basura. Fijaos las caras de cansancio del público. Fijaos en estos señores casi dormidos. Fijaos en todos los asientos vacíos que tenemos. En todo ese público de raza blanca de Salt Lake City. Y bueno, aquí hay un señor de color que quizás fuera parte del staff del equipo. Y vamos a ver qué comentan sobre Stephen Howard. No tengo un gran recuerdo, por no decir ninguno, de él. Vemos que era un jugador alto, un jugador de 6 pies 10 pulgadas, que no había tenido un mal desempeño en su universidad de DePaul. Y poco más que comentar respecto a Stephen Howard, ¿vale? Como veis, no hay mucho que decir. Primer jugador en su universidad en tiros libres anotados y quinto en anotación y rebotes. Y continuamos a ver quién es el próximo jugador que vamos a tener por aquí, que es Keith Askins. Este sí es más conocido, a este sí lo recordaréis muchos. Jugador de los Miami Heat, escolta, podríamos a lo mejor decir alero, ahí andaba en esas dos posiciones, con un buen lanzamiento de larga distancia y que tuvo algún que otro añito destacado aprovechando esas habilidades como especialista desde la larga distancia. Vemos la trasera. Esos 2 añitos discretos en los Heat, pero creo que después fue un poco a más. Al menos me suena, y creo que os pasará a muchos, que os sonará el nombre. Nos comentan eso, que en esos minutos que jugaba era una amenaza desde la línea de 3. Y proseguimos. Y lo hacemos. ¡Oh! Este sí os va a sonar más que Keith Askins. Matt Bullard. El alero, más bien alto, incluso ala pivot, de los Rockets. Jugador que no podríamos encuadrar en la categoría de armarios, de estos que hemos visto en otros vídeos, porque tenía un buen tirito, no era mal jugador útil, muy útil dentro de esos Houston Rockets. Vamos a ver la trasera. ¿Veis? 6'10". Esas 2 primeras temporadas en Rockets no habían sido gran cosa. De nuevo, el fallo en el promedio no puede ser 0,0, ¿vale? Si en la segunda temporada anota 512 puntos. Ya ha pasado otras veces que han tenido ese error en la tarjeta. Jugador no drafteado que llegó a los Rockets como agente libre, pero que a partir de ahí tuvo una carrerita que no estaba mal. Fijaos lo que nos dice respecto a la temporada anterior. Encestó más triples que en todos sus años universitarios combinados. Y estuvo en el puesto 17, quinto entre los aleros en lanzamiento de larga distancia. Fue un jugador que
fue desarrollando ese tiro, porque como antes no se le pedía, él tendría ya esa habilidad, pero como no se les pedía, pues no la desplegaba mucho. Probablemente el primer año se vio lastrado por las lesiones, porque vemos solo 18 partidos, aunque también cabe la posibilidad de que llegara, como nos comentan que es drafteado, puede que llegara al equipo en otro momento. Pero no, fijaos, llegó el 22 de agosto del 90, por tanto, lo más probable es que sufriera una lesión en esa primera temporada. Y nos quedan dos jugadores más en esta gran jornada de nuestro unboxing, jornada espectacular. Y por aquí tenemos a John Battle. John Battle, base de los Atlanta Hawks, era el reemplazo de Doc Rivers en los Hawks. Y cosa curiosa que también podemos comentar sobre John Battle, también a lo mejor podía jugar en ocasiones de escolta, y es que normalmente en muchas colecciones es el jugador número 1, la tarjeta número 1 de la colección. En todas las colecciones en las que Battle está en los Atlanta Hawks en años anteriores, como Atlanta es el primer equipo y las colecciones van en orden, no como esta, que es aleatoria. Hay alguna colección más de Upper Deck que veremos por aquí que también era aleatoria, ¿vale? Pero todas las colecciones que no eran aleatorias, pues John Battle era el número 1, salía el primero en la primera página de todas las colecciones. Vamos a ver la trasera. Y veis que en los Atlanta Hawks había ido, diríamos, de menos a más. Es decir, empezó con pocos minutos y pocos puntos y pocas asistencias, etcétera, pero fue gradualmente subiendo. Y en los Cavaliers, pues teniendo en cuenta que los Cavaliers tenían buenos jugadores exteriores, tampoco está mal esa temporada con 10,3 puntos. Jugador de estos grandes obreros indispensables en la NBA. Y terminamos, vamos a ver quién es el último jugador de hoy. Y tenemos por aquí a Andrew Lang, ala pivot de los 76ers. Podríamos hablar de uno de esos jugadores de mucho ruido y pocas nueces. Se esperaba bastante de él, pero realmente quedó en poca cosa. No tuvo un rendimiento notable. Creo que incluso se vino por Europa. No estoy totalmente seguro. Tengo ahí un cortocircuito con algún otro jugador, pero diría que sí, que se vino por Europa. Aquí lo vemos defendido por John Salley, que estaba en ese momento en los Heat, y Ronnie Seikaly. Y vamos a ver la trasera. Y como veis, ya llevaba 4 decepcionantes temporadas en la NBA, siendo la última la mejor de esas 4 temporadas decepcionantes. Y fijaos que fue parte del intercambio en el que los Phoenix Suns se llevaron a Barkley. Lo tenemos aquí como pivot, ¿vale? Con esos 6'11", sí, pivot, a la pivot, como queramos decir. Era lo que buscaban los Sixers con él, era un pivot, pero la verdad es que no. Fue un bluff. Como veis aquí, Pine Bluff, pues sí, podríamos decir que fue un bluff. Y con esto hemos terminado y vamos a ver las 3 mejores tarjetas de hoy. Comenzamos con la de Shawn Kemp, maravillosa tarjeta de The Rain Man, que pronto protagonizará muchos más momentos en nuestro canal. Continuamos con la de nuestro amigo el gordo Barkley, Charles Barkley, que también será protagonista en el canal constantemente. Y en tercer lugar ponemos la tarjeta de Mookie Blaylock, que os recomiendo que veáis el vídeo que tengo en el canal si queréis conocer
su trágica historia. Y esto es todo por hoy. Os espero muy pronto en la edición número 20 de nuestro fabuloso Unboxing Colección Tops 1992-93. Esto es Retrobasket Spain. Muchas gracias por tu atención.